Hoy vamos a adentrarnos en una de las filosofías más potentes del siglo XX, una que se forjó además en las circunstancias más extremas que podamos imaginar. Hablamos de la logoterapia de Viktor Frankl, una auténtica brújula para encontrar sentido en la vida. A ver, Frankl se dio cuenta de un fenómeno que para él definía a la sociedad moderna, una especie de sensación de vacío, de falta de propósito, que se iba extendiendo como una epidemia silenciosa. Fijaos, es que una investigación en Estados Unidos reveló que hasta el 80% de los estudiantes de secundaria sufrían de un sentimiento de sinsentido muy, muy pronunciado. Frankl le puso nombre a esto, el vacío existencial. Y ojo, que no es una simple melancolía, ¿eh? Él sostenía que este vacío es el caldo de cultivo perfecto para lo que llamó la tríada neurótica, la depresión, la agresión y la adicción. Es que claro, cuando falta un porqué para vivir, pues cualquier cosa puede acabar llenando ese hueco. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Pues Frankl lo tenía clarísimo, la autotrascendencia. La idea de que el ser humano encuentra su plenitud no mirándose a sí mismo, que va, sino orientándose hacia algo o alguien que está más allá de uno. O sea que el sentido no es algo que se encuentra dentro, sino que se descubre fuera. Y claro, todo esto no eran solo ideas abstractas, ¿eh? Frankl tuvo que validar su filosofía en el lugar más inhumano que existe, los campos de concentración nazis. Y allí, la búsqueda de sentido dejó de ser una pregunta filosófica para convertirse en una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Mirad, Frankl cuenta una historia tremenda sobre un compañero de campo que tuvo un sueño. Una voz le dijo que el 30 de marzo sería liberado. Y vivió totalmente aferrado a esa esperanza. Pero claro, a medida que se acercaba la fecha y la liberación parecía imposible, su ánimo se desplomó. El 29 de marzo enfermó de repente, el 30 perdió la consciencia y el 31 murió. La conclusión de Frankl fue brutal. La pérdida de fe en el futuro debilitó de forma fatal su resistencia física. Así que, frente a esta devastación, a esta pérdida de esperanza, Frankl observó que en los campos, al final, surgían como dos tipos de personas. Estaban los que, como su compañero, perdían la voluntad de vivir al perder la fe en un futuro. Y luego estaban aquellos que, increíblemente, lograban encontrar un sentido incluso en medio de aquel infierno. Y esta historia que cita Frankl es que es sobrecogedora. Ilustra esa segunda vía a la perfección. Una mujer que había sufrido la pérdida más inimaginable que existe no se rindió al vacío, no. Transformó su inmenso dolor en una nueva tarea, en un nuevo sentido, cuidar de otros niños. Es, un acto de autotrascendencia en su forma más pura y desgarradora. Pues de todas estas experiencias tan extremas nació la logoterapia, que significa literalmente curación a través del sentido. Frankl proponía que la principal fuerza que nos mueve como seres humanos no es ni el placer ni el poder, sino algo mucho más profundo. Y aquí la diferencia con otras escuelas de pensamiento es fundamental, ¿no? Mientras que Freud decía que nos mueve la búsqueda de placer y Adler creía que era la búsqueda de poder, Frankl argumentó que nuestra motivación más profunda y genuina es la voluntad de sentido, ese anhelo de encontrar y realizar un propósito en nuestra vida. Vale, muy bien, pero ¿cómo se encuentra ese sentido? Frankl identificó 3 caminos principales. El primero, a través de lo que creamos o hacemos, nuestro trabajo, por ejemplo. El segundo, a través de lo que experimentamos, como puede ser el amor o la belleza. Y el tercero, y este es quizá el más importante, a través de la actitud que elegimos tener ante un sufrimiento que no podemos evitar. Frankl usó una analogía que es brillante para explicar por qué la búsqueda directa de la felicidad o de la autorrealización está condenada al fracaso. Somos como un boomerang. A ver, el propósito del boomerang no es volver al cazador. Su propósito es dar en el blanco. Solo vuelve si ha fallado. Pues con las personas pasa igual. Quien solo se busca a sí mismo, al frustrarse en su búsqueda de sentido, regresa a sí mismo, pero se pierde el verdadero objetivo. La felicidad, en el fondo, es un efecto secundario, no la meta en sí. Y esto nos lleva a la idea quizá más radical y potente de Frankl, que incluso cuando no podemos cambiar una situación y el sufrimiento es inevitable, todavía tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Y en esa elección podemos encontrar un sentido profundo, lo que nos permite transformar una tragedia en un auténtico triunfo interior. Frankl cuenta el caso de un paciente con un tumor en la médula espinal. A medida que la parálisis avanzaba, perdió la capacidad de trabajar y al final hasta de leer. Ya despojado de casi todo, sin valores creativos, sin valores vivenciales, ¿qué le quedaba? Pues bien, en sus últimas horas, su única preocupación era que su médico, que estaba de guardia, pudiera descansar. Con ese simple acto de pensar en otro, convirtió su sufrimiento pasivo en una acción heroica. A ver, la logoterapia no es solo filosofía, ¿eh? También tiene técnicas muy prácticas. Una de las más conocidas sirve para abordar las fobias, que se basan en un círculo vicioso.
Una persona teme un síntoma, como por ejemplo sudar en público, esa misma ansiedad por anticipado le hace sudar, lo que confirma su miedo y, claro, refuerza la fobia para la próxima vez. La solución de Frankl es contraintuitiva, pero genial. La intención paradójica. En lugar de luchar contra el síntoma, se anima al paciente a desearlo, pero de forma exagerada y con humor. Al paciente con miedo a sudar, Frankl le dijo que la próxima vez se propusiera, a propósito y con humor, sudar cubos, sudar 10 litros si hacía falta. Esta ironía rompe por completo el círculo vicioso de la ansiedad. Y lo más asombroso es lo efectiva que es esta técnica. El paciente del ejemplo, que llevaba 4 años sufriendo su fobia, se liberó de ella por completo y para siempre en solo una semana. Y después de una única sesión. Un testimonio brutal del poder práctico que tiene cambiar nuestra actitud hacia nuestros miedos. Y todo esto nos lleva a la conclusión más importante, la más liberadora de toda la filosofía de Frankl, un principio que para él era la esencia misma de lo que significa ser humano. A ver, muchas corrientes de psicología nos ven casi como robots, ¿no? Meros productos de la biología, la herencia, el entorno. Un conjunto de impulsos y reflejos. Pero Frankl se rebeló totalmente contra esta visión, porque decía que ignora una dimensión fundamental del ser humano. Para explicar esto, Frankl usaba una analogía buenísima, la de la ontología dimensional. Imaginemos que proyectamos un cilindro tridimensional en un plano. Si lo miramos desde arriba, vemos un círculo. Si lo miramos de lado, vemos un rectángulo. Ambas proyecciones son correctas, pero son incompletas, y hasta parecen contradecirse. Pues con el ser humano pasa igual. Somos cuerpo y psique, sí, pero esas son solo proyecciones. Existe una dimensión superior, la espiritual, y es desde ahí, desde esa dimensión, desde donde surge nuestra libertad. Y esta es la culminación de todo su pensamiento. Nos pueden quitar absolutamente todo, el trabajo, la salud, la libertad, pero hay algo que nadie puede arrebatarnos jamás. La libertad de decidir cómo vamos a responder ante lo que nos pasa. Esa es la última y la más importante de las libertades humanas. Así que Frankl nos invita a hacer lo que él llamó un giro copernicano. Es decir, dejemos de preguntarnos, de forma un poco pasiva, ¿qué espero yo de la vida? La verdadera cuestión, la que nos da el poder, es la contraria. ¿Qué espera la vida de nosotros? Somos nosotros los que estamos siendo interrogados y tenemos que responder con nuestras acciones. Y de esta forma, cada situación, cada momento, se convierte en una pregunta que la vida nos plantea. Ya no se trata de encontrar un gran sentido abstracto para toda la existencia, sino de responder a lo que él llamaba la exigencia de la hora. La pregunta final, entonces, ya no es para los filósofos, sino una que cada cual debe responderse aquí y ahora.